del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 2 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción María García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentar algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Ayer Jorge Rodríguez confirmó que la primera deliberación del diálogo en México será el 3 de septiembre. Esto lo hemos comentado con ustedes. El anuncio lo hacía hace días el Reino de Noruega en un comunicado conjunto suscrito por el régimen de Nicolás Maduro y la Alternativa Democrática. El memorando de entendimiento, dice el Universal, firmado el 13 de agosto por Maduro y la oposición que lidera Juan Guaidó en la Ciudad de México con el apoyo de Noruega, compromete a ambas partes a iniciar un proceso de diálogo y negociación. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, tomando en cuenta los últimos acontecimientos. Uno de ellos tiene que ver con el anuncio de varias organizaciones políticas de la Plataforma Democrática de participar en el evento, el proceso que se ha organizado para el mes de noviembre. La Unión Europea respaldaba ayer la participación de la oposición a elecciones de Venezuela y exigía al régimen que respete los estándares democráticos. Insistimos, de esto vamos a hablar ampliamente. La pregunta que nos hacemos, ¿es posible pensar que sí se van a respetar los estándares democráticos? Insistimos, lo comentaremos. Además, un dato que tiene que ver con el papel de la Fiscalía o el fiscal designado por la Constituyente Comunal. Hace algunos días comentábamos la muerte de un preso político por falta de atención médica durante su cautiverio. Él no fue trasladado a tiempo al hospital. De hecho, a él lo sacan de su lugar de reclusión por la presión, entiendo, de los internos, pero lamentablemente ya era muy tarde. Se trata de Gabriel Medina, de 39 años de edad. Bueno, de eso no dijo nada, al menos que viéramos, que pudiéramos chequear el fiscal designado por la Constituyente Comunal. Sin embargo, ayer sí dijo y anunció la apertura de una averiguación contra un periodista venezolano que está en el exterior por un comentario que hizo sobre la esposa de Lionel Messi. Esta es la Venezuela que tenemos el día de hoy. Nos acompaña Antonio Ledesma, dirigente político en el exilio de Alianza Bravo Pueblo, exalcalde metropolitano de Caracas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un abrazo para ti y, por supuesto, para toda la audiencia. Pues yo le pediría un comentario inicial. Lo hemos seguido en redes sociales, incluso hemos visto algunas de las entrevistas que ha ofrecido a medios de comunicación y portales digitales. Le pediría un comentario inicial sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. El anuncio de algunos partidos de la Plataforma Democrática su decisión de participar en este evento de noviembre y la expectativa que tiene usted en lo personal con relación a estas deliberaciones o negociaciones que se inician formalmente el 3 de septiembre, es decir, mañana en México. Lo escuchamos. Bueno, yo diría que no es una decisión pulcra. No se trata de una decisión política como la que a veces con alguna dosis de pragmatismo hay que aplicar cuando se actúa en lo que se conoce como la realpolitik, pero en este caso es la reincidencia de los errores. Vemos que para adornar la presentación se usaron frases como ahora sí vamos a recuperar los espacios. Bueno, esto fue lo mismo que se dijo en la antesala de las elecciones regionales del año 2017. En segundo lugar, hay una gran contradicción, porque en diciembre del año pasado se dijo que no habían condiciones para participar en las elecciones parlamentarias y ahora se voltea la tortilla y se dice o se argumenta todo lo contrario. Pero la contradicción se agudiza
cuando en simultáneo se están haciendo maletas para ir a México a luchar supuestamente por condiciones electorales y anticipadamente le dan la razón al régimen avalando un proceso que a todas luces es fraudulento. Esto no es que la gente no lo entienda, lo que la gente lo procesa, lo digiere y lo repudia, porque es repulsivo este tipo de comportamiento. Ya no fue suficiente con abandonar el cese de la usurpación, ya no es suficiente con dejar de lado el cacareado concepto de régimen ilegítimo, ya no es suficiente ver ese espectáculo de dirigentes poniéndose ellos mismos la soga al cuello porque se están suicidando, porque al reconocer ese Consejo Nacional Electoral designado por Maduro, al admitir que vale la pena participar en esas elecciones regionales organizadas por Maduro, están dimitiendo de su condición de diputados legítimos, elegidos en un proceso reconocido por todos como auténtico, como fue el proceso de diciembre del año 2015, y le están dando la bendición a ese parapeto instalado a su leal saber y entender por Maduro en diciembre del año pasado. Estas son mis primeras impresiones. Ahora, su expectativa con relación a la negociación, la comunidad internacional sigue respaldando este proceso. Sabemos que hay muchísimo escepticismo, como es natural, por las experiencias anteriores. Hemos leído la primera reacción de la Unión Europea mostrando su respaldo por la participación de algunas organizaciones de la plataforma unitaria en estos comicios o procesos organizados en el mes de noviembre. Yo le pediría un comentario al respecto, porque ciertamente ahora mismo seguramente los países que están promoviendo una transición a la democracia en nuestro país, bueno, tratan de entender cuáles son los escenarios y qué está ocurriendo internamente en la alternativa democrática. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, con relación al tema de la Unión Europea, esto no es nuevo, María Alejandra. Si revisamos la hemeroteca de Radio Caracas Radio, o si tocamos a las puertas de la memoria de cualquier ciudadano, podrá entonces revivir las posiciones tácticas asumidas, por ejemplo, por el entonces canciller de España, el señor Borrell, que ahora está en la Unión Europea. Ellos fueron los promotores del grupo de contacto. Ellos fueron los que en el borde del 23 de enero del año 2019 titubearon a la hora de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Mientras había un coro de gobernantes democráticos del mundo avalando, auspiciando el interinato que tuvo su origen o su epicentro en el artículo 233 de nuestra Constitución Nacional, una vez que esa propia comunidad internacional reputó a Maduro como ilegítimo con ocasión del fraude perpetrado el 20 de mayo del 2018, España fue uno de los gobiernos que titubeó. Es decir, que ellos siempre han estado, en el caso del señor Borrell, de arrimarle el mingo a los intereses del régimen de Maduro. Recuerde que aquí en este gobierno hay una relación muy particular en la que tiene un papel preponderante por los votos que controla en el Parlamento español el grupo de Pablo Iglesias y de Monedero, que bien se sabe, tienen una relación desde los tiempos de Hugo Chávez con ese régimen venezolano. En segundo lugar, el Grupo de Lima ha venido siendo tiroteado por gobernantes que han sustituido a otros que eran consecuentes con la causa de Venezuela. Y en esto vale la pena abrir un paréntesis para decir que las oportunidades hay que saberlas aprovechar. El Grupo de Lima, cuando estaba vigoroso en el año 2009, parte del 2019, parte del 2020, estaba dispuesto a respaldar la lucha que venía dando el gobierno interino de Venezuela y nuestro pueblo. Pero recuerde que cambió la situación en Chile. Las presiones, esa guerra de cuarta generación ha colocado contra la pared al gobierno del presidente Piñera. Cambió el gobierno de Argentina. No es lo mismo la posición de Fernández que el presidente Macri. Ha cambiado la situación política en Perú. Ha variado la situación que relancinamente se produjo en Bolivia. Ahora la entonces presidente Yanine Áñez está tras las rejas.
Eso ha debilitado al grupo de Lima, mientras va ganando terreno el grupo del Foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla, con su narrativa, donde no hay ningún tipo de límites para irrumpir o atacar a los gobiernos democráticos, a los movimientos democráticos. Este diálogo de México se hace en una sede que no es imparcial. A mí no me van a venir a decir que el presidente López Obrador es imparcial, es un impoluto, ¿no? Él forma parte del grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo. En segundo lugar, hay que tener cuidado con el moderador, que es del Reino de Noruega. Fue el mismo moderador que actuó en el diálogo de La Habana entre el gobierno del presidente Santos de Colombia y la FARC. Ya sabemos cuál fue el desenlace de ese diálogo que se celebró con bombos y platillos. Ahí tenemos en Venezuela a los jefes guerrilleros a pierna suelta, como en su propia casa, haciendo todo tipo de desmanes. Además, el Reino de Noruega fue también moderador o jugó un papel en el fallido diálogo de Oslo y de Barbados del año 2019. Y Maduro ha venido debilitando a la oposición, porque la oposición se dejó infiltrar. Ya vemos que hay candidatos en este carnaval a diestra y siniestra. Los partidos ya no tienen sus tarjetas, ahora se refugian en la tarjeta de la MUT, la tarjeta de la Unidad, que no es la misma tarjeta consistente, atractiva, que se exhibió en las elecciones parlamentarias del año 2015. Y en este mundo dividido vale esa conseja de divide y reinará, que es lo que ha logrado el régimen venezolano aconsejado por los cubanos. La Unidad fue muy poderosa, la Unidad tenía un embalaje muy notorio, y eso, por supuesto, ante los ojos del régimen venezolano era una amenaza muy seria y había que detenerla de alguna manera, y lo hicieron con los infiltrados, con las extorsiones, con todas estas cosas que son las que explican que se incurran de manera reiterada y reincidente en tantos errores. Si me permite, tenemos un extracto de la lectura del comunicado que hizo Marianela Anzola, miembro de la plataforma unitaria, anunciando esta decisión y escribiendo las razones que efectivamente no coinciden con las razones que se escribieron para no concurrir al proceso de diciembre del año pasado, en el cual salió designada la Asamblea Nacional Oficialista bajo control del régimen de Maduro. Si me permite, vamos a reponer un extracto muy pequeño de la lectura de este comunicado. Yo le pedí un comentario. Al servicio de la reinstitucionalización democrática de Venezuela. 3. Destacamos que esta decisión complementa los esfuerzos que se adelantan en México y apuntan a una solución pacífica y negociada. Un país organizado y movilizado puede levantar su voz con mayor fuerza para exigir democracia, la reinstitucionalización de los poderes y sacar a los venezolanos de la miseria y la pobreza en la que hoy estamos sumergidos. Al servicio de la reinstitucionalización democrática de Venezuela. 3. Destacamos que esta decisión complementa los esfuerzos que se adelantan en México y apuntan a una solución pacífica y negociada. Un país organizado. Pero creo que queda el mensaje claro. Yo le pedía un comentario sobre este punto en específico, cómo este proceso puede ayudar a la reinstitucionalización. Algunos, como ha dicho usted, piensan que es todo lo contrario, tras el reconocimiento indirecto de instituciones que han sido designadas de la manera que conocemos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, lo primero, que los venezolanos no somos tontos. Y o se nos está tomando el pelo o se nos considera que somos unos estúpidos. Porque ¿cómo se puede decir que vamos en pos del proceso de reinstitucionalizar a Venezuela cuando con este tipo de posiciones políticas lo que están es convalidando las instituciones o parapetos que tiene Maduro? ¿O no están reconociendo el Consejo Nacional Electoral de Maduro? Ese Consejo Nacional Electoral que no hace auditoría,
ese Consejo Nacional Electoral que no depura el registro electoral permanente, ese registro electoral permanente que en combinación con las autoridades de extranjería, identificación, otorgan cédulas a granel, manipulan cédulas, manipulan pasaporte, ese Consejo Nacional Electoral que ligaditos con los militares corruptos hacen del Plan República un operativo rojito, el mismo Consejo Nacional Electoral que avala los puntos rojos, el que avala la actuación del Carné de la Patria, etcétera, etcétera. En segundo lugar, se habla de que van a México a luchar por condiciones, pero ¿con qué cara van a pedir condiciones en México si ya están adaptándose a las menguadas condiciones que impone Maduro para un proceso electoral regional? Por favor. En tercer lugar, ¿cómo movilizar? ¿Movilizar a quién? Si ustedes llamaron a movilizarse al pueblo en diciembre del año pasado, pusieron a la gente a firmar unas planillas y a responder unas preguntas en una consulta popular, y no había pasado un mes y ya habían tirado esas papeletas a un cesto de basura. ¿Ustedes creen que la gente se va a sentir motivada a movilizarse, a abrir el pecho, a poner el pecho, a arriesgar su vida, como lo hicieron los jóvenes en el 2014, en el 2015, en el 2016, en el 2017, cuando ahora se dice que hay que convivir, que hay que cerrar el círculo vicioso? ¿Cuál era el círculo vicioso? Llamar a la gente a la calle para reclamar libertad. Eso es un círculo vicioso. Que vamos a enterrar el hacha de la guerra. ¿Cuál guerra? Si los venezolanos lo que han hecho es luchar con banderas, con pitos, con canciones, con escudos de cartón. Aquí la guerra la tuvo Chávez y la tiene Maduro. Son los que han disparado, son los que han matado, son los que al compás de candelita que se prende, candelita que se apaga, le han echado plomo y gas del bueno a los venezolanos. Así no van a movilizar a la gente. Yo no estoy diciendo que la gente se está rindiendo, los venezolanos no vamos a claudicar, porque una cosa es claudicar y otra cosa es reivindicar nuestros verdaderos valores y principios que están siendo empañados por este tipo de conducta. Y lo que necesitan los venezolanos es una conducción política apinada, porque hemos tenido todas las oportunidades. ¿Qué mejor oportunidad que la que tuvimos a partir de diciembre del 2015 cuando ganamos las 2/3 partes? Y no me vengan ahora con el cántico de la unidad, porque esa unidad no es auténtica, no es legítima. Esa unidad, ese concepto de la unidad que nosotros defendíamos, que era la unidad con propósitos, con objetivos, con estrategias, con coherencia, la han desnaturalizado, convirtiendo ese concepto de unidad en un fetiche o en una suerte de franquicia, donde un grupito monta, como el que monta una pollera y le pone más salsa a los pollos. No, la unidad no puede ser una franquicia. La unidad no puede ser una extorsión. La unidad no puede ser un escondite, una guarida para que un grupo determinado se aproveche de los réditos que producen los sacrificios de los venezolanos. Por eso no me vengan a decir que no ha habido unidad. Hubo unidad para respaldar distintos candidatos presidenciales. ¿O es que nos olvidamos del respaldo que le dimos a Rosales, del respaldo que le dimos a Capriles? ¿Y qué pasó en el 2013 después que ganamos las elecciones presidenciales? Que le dijeron a la gente que se fuera para la casa, que había que evitar derramamientos de sangre. ¿Y cuánta sangre no se ha derramado en estos años? ¿Cuántas vidas no se han perdido? ¿Cuántos jóvenes no se inmolaron en las calles? ¿Cuántos venezolanos no están llevando sobre sus espaldas una pesada cruz en este peregrinaje incierto por distintos rincones del mundo en forma de diáspora? ¿Cuántos negocios no han tenido que bajar su Santa María? ¿Cuántos ganaderos, cuántos agricultores no han perdido sus cosechas? ¿Cuántos estudiantes no vieron cerrarse sus sueños de prosperar en una casa de estudios porque simplemente se ha llevado adelante un exterminio universitario? Entonces no vengan a decir ahora que hay que cerrar el círculo, que hay que convivir. ¿Convivir con quién? ¿Con los que estamos nosotros acusando de ser criminales de lesa humanidad? ¿Convivir con quién? Con los que quebraron las refinerías, los que arruinaron a PDVSA, los que asaltaron el Banco Central de Venezuela, los que están liquidando el patrimonio ecológico de Venezuela en nuestro Amazonas, en el arco minero. No, tengamos un poco de misericordia, por lo menos inclinando la cabeza ante las tumbas de esos jóvenes que se sacrificaron, como Niomar Lander, como Vallenilla, como Pernalete, de todos esos mártires que están allí en el imaginario de los venezolanos, de esos ciudadanos que derramaron con su sangre y dibujaron el mapa sentimental
en el que uno se inspira para pronunciar estas palabras que me salen del corazón en esta importante entrevista que usted me permite, María Alejandra. Por lo tanto, yo sé que estamos viviendo un momento difícil, pero no es el fin. Este es un punto en el que vamos a utilizar esta posición lamentable de esta dirección política como un pivote para elevarnos por encima de esas miserias, de esas tratativas tan penosas y nauseabundas, para que podamos respirar aires limpios. Y eso no es otra cosa que amalgamarnos en la idea de que sí es posible alcanzar la libertad de Venezuela si nosotros ponemos nuestros esfuerzos, nuestras esperanzas, nuestro capital político en las manos de una dirección política honesta, transparente, blindada, que no permita ser infiltrada, que no permita ser manoseada por los tentáculos de un régimen que cree que todos los venezolanos tenemos precio y no valores. No es así. Hay venezolanos que no nos sometemos a la subasta en el bazar de la impudicia. Hay venezolanos dispuestos a seguir luchando por valores y principios porque somos admiradores, no idolatramos al libertador Bolívar, no. Pensamos como el libertador Bolívar hoy que se puede perder todo, pero nunca la dignidad. Y los venezolanos no hemos perdido nuestra dignidad. Si me permite, Antonio Ledesma, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le dejo la siguiente inquietud. Elliot Abrams, quien fue representante especial del presidente Trump para Venezuela, dijo recientemente en una entrevista, que por cierto recoge The Washington Post, que esta decisión de presentar candidatos equivalía a un enfoque realista para la alternativa democrática. Él decía, la sensación generalizada en 2019 de que Maduro pronto caería, dijo, ahora se ha disipado, en parte debido al apoyo continuo a Maduro de potencias extranjeras como Rusia, China e Irán. Él dijo, dada la realidad, la oposición ve las elecciones presidenciales de 2024 como el momento de un cambio potencial. Entonces, en ese contexto, tendría sentido volver a involucrarse en la política electoral y comenzar a reconstruir los partidos. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para conocer su opinión acerca de este análisis de este exfuncionario, ex representante especial del presidente Trump para Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando hoy acerca del panorama político en nuestro país, que pasa por la decisión de algunas organizaciones políticas de la Plataforma Unitaria de participar en el evento de noviembre en Venezuela y el inicio formal de las negociaciones entre el régimen de Maduro y la alternativa encabezada por Juan Guaidó mañana 3 de septiembre en México. Nos acompaña Antonio Ledesma, dirigente político, dirigente de Alianza Bravo Pueblo, ex alcalde metropolitano de Caracas, quien lamentablemente está en el exilio. Y yo les dejaba una inquietud a propósito de este análisis que, por cierto, lo hemos visto reflejado en varios medios de comunicación norteamericanos, de Elliot Abrams, ex representante especial del presidente Trump para Venezuela. Él, palabras más, palabras menos, advierte que esto de participar
en el contexto actual y tomando como punto de partida unas posibles elecciones presidenciales en 2024, bueno, es un enfoque realista. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, el señor Elliot Evans es uno de los primeros que desde Estados Unidos caracterizó al régimen de Maduro como una dictadura. Y mientras en Venezuela haya dictadura, no será posible hablar de elecciones soberanas, de elecciones libres, de elecciones transparentes. No entiendo cómo se puede producir ese cambio o ese giro a la hora de interpretar y plantear soluciones a la crisis de Venezuela. Nosotros seguimos insistiendo en que no estamos lidiando ni siquiera con una dictadura. Nuestro forcejeo de alto riesgo es con una corporación criminal muy peligrosa, que está aliada con las transnacionales del terrorismo y del narcotráfico. Y además, creemos que hoy más que nunca son irrenunciables nuestros derechos de invocar esa cooperación internacional, no para que invadan a Venezuela y se produzca allí una guerra entre venezolanos y soldados de otras partes del mundo, sino simplemente para que se concreten los anuncios que ya han hecho instituciones válidas del mundo, como por ejemplo requerir con avisos que están en la galería de los más buscados a Maduro por narcotraficante, así como a otros miembros importantes de su gobierno usurpador. Y al mismo tiempo lo que está pasando actualmente en la Corte Penal Internacional. Es que nos vamos a olvidar. ¿Ustedes creen que eso es algo que no tiene significación, que no tiene trascendencia? ¿Ustedes creen que eso es un programa de televisión, un show de televisión, lo que está pasando en La Haya? No, está activado el Estatuto de Roma. Está en acción unas cuantas incidencias en la Corte Penal Internacional. Ya se conoce el informe de la exfiscal, que no era, por cierto, muy dada a tramitar nuestros requerimientos, pero al fin y al cabo no tuvo más remedio que dejar en su informe plasmada su visión de lo que está pasando en Venezuela. Dijo que sí se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se realizan detenciones y torturas como un patrón de conducta, que en Venezuela no hay un sistema judicial independiente ni autónomo y por lo tanto es válido que se active el proceso de complementariedad que contempla en la Corte Penal Internacional. Esas son las cosas que para mí cuentan, más allá de estas interpretaciones que van variando de acuerdo a cómo vaya soplando el viento. Ahora, yo insisto con esto, porque, digamos, ahora mismo la comunidad internacional ha cambiado, usted lo decía, no se aprovechó probablemente la oportunidad cuando la alternativa democrática, los factores democráticos de nuestro país tenían viento a favor, con varios gobiernos comprometidos con el regreso a la democracia en nuestro país. Yo le pediría un comentario. ¿Qué hacer? Pregunta mucha gente en las actuales circunstancias porque la crisis continúa y se agrava con el pasar de los días. Lo hemos visto en las calles, la gente tiene que lidiar con los mismos problemas de inflación, escasez de gasolina, sin hablar de la represión. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No, yo creo que aquí yo no tengo ninguna duda ni titubeo a la hora de decirle que lo que necesitamos es una conducción política, porque lo demás todo lo hemos tenido. Eso es como que si usted tiene una finca, una tierra, y la tierra es apta para sembrar hasta piedra, y si siembra piedra, las piedras florecen. Usted tiene los fertilizantes, tiene el pesticida, tiene la semilla certificada, tiene el financiamiento, tiene los tractores, pero si usted pone eso en manos de un grupo que en vez de usar los tractores y las cosechadoras para trabajar la tierra, lo que hacen es vender por partes o canibalizar ese tractor y venden los repuestos. Si usted tiene allí gente que en vez de usar el financiamiento para apuntalar la siembra del proyecto agrícola y más bien usan ese dinero para viajes y para fiestas, si van y le venden al vecino las semillas y rematan el fertilizante, nunca va a tener cosecha. Pues bien, eso es lo que ha pasado con Venezuela. ¿Qué mejor oportunidad que la que hemos tenido? La que tuvimos en el 2013, la que tuvimos en el 2014, la que tuvimos en el 2015 con la victoria parlamentaria. Todo eso se fumó
porque la unidad funcionó, pero la unidad se desnaturalizó, se desfiguró cuando un grupo secuestró las tomas de decisiones a partir de diciembre del año 2015 y se constituyó ese infortunio llamado G4. Por lo tanto, aquí, en primer lugar, necesitamos una nueva conducción política. En segundo lugar, si seguimos teniendo reconocimiento y respaldo en la comunidad internacional, pero ese respaldo no ha sido bien canalizado. Ese respaldo que obtuvo Juan Guaidó no lo catalizó, no lo supo administrar. Y ese respaldo no lo recibió ni siquiera Simón Bolívar en los tiempos de la lucha por la independencia de Venezuela, ni lo recibieron los venezolanos que lucharon para vencer la dictadura de Pérez Jiménez. Fue un respaldo espectacular, pero se malutilizó. Y Juan Guaidó se dejó manipular por este grupo del G4, que simplemente lo que estaban era pensando en ver qué cosas sacaban de los activos que formaban parte de ese gobierno interino. Y vean ustedes cómo de la noche a la mañana los que antes eran embajadores o eran funcionarios del gobierno interino, hoy son los primeros que están tratando de ver cómo le ponen la lápida al gobierno interino para convertirlo en difunto. Esa es la verdad. Y por eso, cuando usted me pregunta qué hay que hacer, lo que hay que hacer primero es darle a Venezuela una nueva conducción política. Porque mientras estemos en manos de este grupo que ha venido cometiendo errores tras errores, por más oportunidades que tengamos, como las hemos tenido, un respaldo de 60 gobiernos del mundo, movilizaciones multitudinarias de venezolanos, el respaldo de personalidades de todo tipo en cualquier lugar del planeta, pues bien, todo eso se disipa, todo eso se diluye simplemente porque más pueden las maniobras, más pueden las ambiciones personales y más puede el poderío de un régimen que usa por una parte las intimidaciones, la persecución política, la judicialización de la política y por la otra la política de infiltración, comprando conciencia y doblegando a personas. Finalmente yo le preguntaría, porque decía un analista político recientemente, Georg Eickhoff, en una entrevista, que hay partidos políticos de la alternativa que están haciendo todo lo posible en el marco de este proceso de noviembre para eliminar justamente lo que usted ha dicho, el gobierno interino, y aunque no ha alcanzado el objetivo final, que era el fin de la usurpación en nuestro país, probablemente es lo que más daño le ha hecho al régimen de Maduro, tanto que ayer o anteayer Nicolás Maduro decía que se iba a sentar en una hamaca a ver a Juan Guaidó votando en noviembre y de esta manera viendo el fin de esta iniciativa que ha contado hasta el momento con el respaldo internacional. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico. Lo escuchamos. No, yo lo que haría es reforzar tu interpretación de este hito, porque la verdad es que fue algo que no tiene precedente. Una persona que da el paso el 23 de enero como presidente interino, basado en el artículo constitucional 233, que recibe como una cascada a partir de ese mediodía del 23 de enero del 2019 el reconocimiento de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia, de Brasil, de Chile, de Perú, de Alemania, de Inglaterra, de Francia. Una cosa impactante. Y eso fue gracias a la abstención del 2018. Por eso hay abstenciones de abstenciones. Esa abstención fue útil, la abstención del 2018, porque gracias a esa abstención se produjo ese acontecimiento que usted está colocando en alto relieve, que es el nacimiento de un gobierno interino. Si los venezolanos no nos hubiésemos abstenido en el 2018, Maduro hubiese caminado con su traje de legitimidad. Y gracias a la abstención, que fue una posición política en dictadura, nosotros deslegitimamos a Maduro y le pulverizamos la base que lo sostenía desde el punto de vista legal. Por eso, ahora lo que está planteado es que se produzca una abstención útil, no solo para deslegitimar a este régimen, que ya bastante deslegitimado está, sino también para darle una lección a estos aprovechadores de oficio, que creen que el pueblo no se da cuenta de que se incurre en una gran contradicción decir que no hay condiciones en diciembre, pero que sí hay condiciones ahora. ¿Qué ha variado para que ahora tengamos condiciones y no en diciembre? ¿Qué ha cambiado en Venezuela? Si vemos que siguen muriendo los presos
como el joven Medina que murió en la cárcel de La Pica. Siguen torturando a los militares que están reducidos a prisión en el cuarto de los locos, en la nevera, en el ascensor, en la casa de los sueños, que son los calabozos que funcionan en la DGCIN. Siguen teniendo a jóvenes detenidos en el helicoide. ¿Qué ha cambiado en Venezuela? Si vemos que cada 3 meses le quitan y le ponen ceros a la moneda nacional. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si vemos que los venezolanos tienen que hacer cola para conseguir gasolina y tienen que hacer todo tipo de peripecias para conseguir comida. Y vamos nosotros a hacerle el coro a Maduro gritándole al mundo que son las sanciones. Las sanciones no son las sanciones la causa de que no haya gasolina. Fue el robo que hicieron en PDVSA, que de ser la segunda transnacional petrolera del mundo, que producían en aquel entonces 3.400.000 barriles de petróleo diario, ahora está en bancarrota, porque la convirtieron en la empresa petrolera Roja Rojita. No hay comida desde que Chávez produjo aquella política de invadir y expropiar y asaltar fincas con su ley de tierra del año 2001. No hay medicinas porque se robaron el dinero que estaba destinado para los hospitales, para los ambulatorios, para comprar equipos, para comprar insumos. Entonces, me parece un acto de alcahuetería imperdonable que haya gente que esté ahorita haciéndole el trabajo sucio a Maduro de pedir que se levanten las sanciones, como que si las sanciones fueran contra Venezuela. No, las sanciones son contra estos bandoleros que se robaron el dinero de los venezolanos. Las sanciones son contra estos criminales de lesa humanidad, contra estos responsables del exterminio universitario, del exterminio que han llevado a la muerte a miles de niños que acusan hoy de desnutrición crónica. Esa es la verdad y hay que decirla, sin ningún tipo de vacilaciones. Bien. Antonio Ledesma, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, exalcalde metropolitano, dirigente político de Alianza Bravo Pueblo, quien ahora mismo está en el exilio, expresando opinión y análisis acerca del panorama y el destino político de Venezuela. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Más palabras menos, tratando de analizar dos hitos políticos que marquen el destino de nuestro país en el corto plazo al menos. Nos referimos a la decisión anunciada esta semana de algunas organizaciones de la Plataforma Democrática de participar en el evento de noviembre y la negociación o las negociaciones que se inician mañana formalmente en México, mañana 3 de septiembre. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, se suma a nuestra mesa de debate, especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, encantada de estar con ustedes, como siempre. Pues yo le pediría un primer comentario acerca de una reflexión que hacía nuestro invitado anterior, Antonio Ledesma, quien se encuentra en el exilio
Él decía que ha cambiado entre diciembre y noviembre. Él decía, el año pasado los partidos de la Alternativa Democrática llamaron a la abstención, de hecho llamaron a una consulta porque no había condiciones y francamente no ha cambiado demasiado de cara a este proceso regional de noviembre. ¿Qué opina usted? Bienvenida. Hola, sí, bueno, en efecto, esa es una de los argumentos que he leído por redes sociales que se esgrimen en contra de la decisión de la unidad de participar en este proceso. ¿Qué ha cambiado, no? ¿Qué ha cambiado desde las elecciones del 2017, que fueron un compendio de abusos y de trampas? ¿O qué ha cambiado desde las de 2018, las elecciones presidenciales, que eran unas elecciones tan relevantes, o de las que acaban de ocurrir las de 2020? ¿Qué hay de nuevo ahora? Es evidente que las elecciones de gobernadores y alcaldes no van a ofrecer o no están ofreciendo el cambio político al que aspira el país. Eso es una realidad, ¿no? Pero si se conduce bien puede significar un primer peldaño puesto en esa dirección. Yo lo que creo es que sí hay cambios en los últimos 8 o 10 meses, ha habido algunos cambios y esos cambios se producen en el marco de las negociaciones que vienen dándose, no solamente de las negociaciones en México cuya segunda fase empieza mañana, sino de las negociaciones preliminares que fueron esas negociaciones tan particulares, tan pendulares como las llaman ellos, dirigidas o lideradas por el Reino de Noruega, ¿no? A partir de esas negociaciones Sí, me dicen, me dicen que nuestra invitada se quedó, la imagen se quedó congelada y no sé si es el internet y de dónde que podría estar afectando la transmisión. Me dirá mi equipo qué es lo más conducente. Si vamos a la pausa, nos organizamos y a ver cómo resolvemos y venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. ¿Qué más te puedo dar? Es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento. Palabras fáciles de olvidar. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Tuvimos allí un problema con la conexión a internet. Y bueno, estábamos conversando con Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político, acerca de dos hitos políticos que pueden marcar el destino de nuestro país en el corto y mediano plazo. Nos referíamos a el tema de la participación de algunas organizaciones, no todas, las del G4, en el proceso, el evento que organiza el chavismo para noviembre y las negociaciones que se inician mañana formalmente en México. Y decía Carmen Beatriz Fernández que algunas cosas se han cambiado. Yo le preguntaría qué, porque en la práctica las condiciones son prácticamente las mismas, tanto que organizaciones como la Causa R, al igual que Encuentro Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y 20 Venezuela, han dicho que no van a concurrir porque la convocatoria se hace al margen y contra el acuerdo de Salvación Nacional, al menos así lo ha expresado la Causa R en su comunicado. No existen condiciones para garantizar que el pueblo elija libremente a sus representantes y sea respetada su voluntad, que es fundamental. Ellos dicen la dictadura ha arreciado en su persecución política. En las actuales circunstancias, ningún gobernador ni alcalde está en la capacidad de resolver los problemas de la ciudadanía. El problema de Venezuela es nacional e internacional y es en ese contexto que debemos mantener el foco. ¿Qué opina usted ante estos argumentos? La escuchamos. Mira, yo respeto profundamente a la Causa R y me parece una postura que es muy coherente con lo que ellos son, con lo que han sido y con lo que han sufrido. Porque la Causa R es, si se quiere, el mejor ejemplo del fraude o la evolución del fraude electoral ocurrido en 2017, cuando se le arrebata, porque hasta 2017 había fraude en las condiciones electorales. A partir del 2017 y específicamente a partir de que se le arrebata la gobernación del Estado Bolívar a Andrés Velázquez, hay un cambio cualitativo en las formas de hacer elecciones de la dictadura, ¿no? Y eso está allí y eso no se puede olvidar, ¿no? Yo creo que es importante. Hasta 2017 el voto que entraba en la cajita era un voto que se contaba. Y los fraudes habían que las condiciones fraudulentas venían del déficit democrático de las condiciones electorales. Pero a partir de 2017 y específicamente a partir de la elección del Estado Bolívar sucede que te cambian los papelitos que entran en las urnas electorales. Y eso es un hito muy importante. En el caso de Andrés Velázquez, lo recuerdo muy bien, no se cambiaron los papelitos. De hecho, los papelitos fueron los que demostraron. Es verdad. Es decir, la trampa. Lo cambiaron fue los numeritos finales. Es decir, manipularon el sistema. Y yo le preguntaría si a la larga Venezuela tendrá que volver al voto manual para hacer frente a este tipo de situaciones. No lo sé, pero en este contexto, ¿qué puedo decir? No creo que sea un problema de voto manual o voto automatizado. Es un problema de garantías electorales basadas en condiciones electorales, ¿no? Sin embargo, yo creo, y volviendo al punto de la pregunta, creo que tiene sentido que las agrupaciones del G4 participen electoralmente, porque hay cosas que han cambiado. Y las cosas que han cambiado son precisamente las que han surgido a partir de la negociación en los últimos 6-8 meses con Noruega, y las cosas que se están estableciendo como garantías en la mesa de negociación de México. O sea, creo que eso es precisamente lo que está cambiando. Ahora, pienso que algo votar en dictadura o ir a elecciones en dictadura no es un dilema fácil,
no es fácil de despachar. Hay argumentos muy poderosos a favor y en contra. Y creo que algo que hay que superar es el descrédito automático de las posturas que son diferentes a las nuestras. Nada tan antidemocrático como eso, ¿no? Así como no todo el que quiere participar en elecciones es un alacrán colaboracionista, por ponerlo en un lenguaje muy, muy popular, digamos, así tampoco todo el que se opone a la participación es porque está cuidando su negocillo particular, que es el otro insulto, digamos, contrapuesto que se viene dando, ¿no? Las decisiones sobre participar electoralmente en dictaduras son muy complejas. Y tan complejas son que han venido fragmentando y creando fisuras en las fuerzas democráticas de la sociedad. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita y se vive con unos lenguajes muy destemplados. Pero yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es bajar ese tono del lenguaje. Porque insultar y denigrar del que no opina como nosotros es lo más antidemocrático que hay, ¿no? No es fácil entender la paradoja de votar en dictadura. Ahora, yo estoy entre quienes creen que votar en este proceso y no es votar en dictadura siempre, ni es votar ni no votar en dictadura nunca, sino que hay momentos en que se puede participar si eso redunda en una ventaja o crea ventajas al futuro, que creo que es el caso de lo que está pasando ahora. Dos inquietudes con relación a este tema. Para cerrar, lamentablemente perdimos mucho tiempo con el tema de la conexión a Internet, pero no quiero dejar por fuera la reflexión sobre las consecuencias de esta decisión, porque ciertamente no haber alcanzado la mayor unidad de criterio puede terminar en unos niveles altos de abstención, incluso en un evento fallido para la alternativa democrática, y que la dejaría probablemente más debilitada. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico y el destino del gobierno interino, que es, como decíamos, nos guste o no, aunque no ha alcanzado el objetivo del fin de la usurpación que se fijó en el 2019, lo que más daño aparentemente le está haciendo ahora mismo desde la oposición, desde la alternativa democrática, Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Sí, fíjate, sobre el primero, ¿no? Mientras tú tienes un 20%, hoy en día las fuerzas que aspiran al cambio político de la sociedad son alrededor de 80%, o sea, 4 de cada 5 venezolanos. Pero mientras ese 1 de cada 5 está plenamente convencido de que va a ir a votar, que es el 1% madurista, el 1 de cada 5 maduristas, es decir, un 20%, alrededor de un 15-20% de la sociedad está plenamente seguro y convencido de que va a ir a votar. El 80% que quiere un real cambio político se debate entre ir o no ir. Eso ya de entrada hace que las fuerzas electorales estén mucho más parejas, ¿no? Porque sin duda el no votar en dictadura, el decidir no votar en dictadura es perfectamente coherente y es lógico. Pero también el votar tiene sus argumentos. Entonces, en ese debate de argumentos es que se ceba el madurismo y impone o trata de imponer Maduro esa narrativa de precisamente que lo hemos oído en estos días, a partir de la decisión del G4 de participar, esa alegría, ese entusiasmo fingido de Maduro de la participación. Eso básicamente está hecho no porque quiera que el G4 participe, sino porque sabe que elogiándolo, él está imponiendo o tratando de imponer una narrativa que crea fricciones entre las fuerzas democráticas de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que en este 2021 la batalla va a ser más psicológica que otra cosa, incluso más psicológica que en procesos anteriores, ¿no? El caso de Juan Guaidó, el destino del gobierno interino. El destino del gobierno interino creo que se está debatiendo en México, ¿no? Yo creo que en México se están negociando y a ver, todo está pasando por México. Lo que estamos viendo en relación a la respuesta de Europa diciendo que podrían participar ofreciendo observación internacional pasa por lo que está negociándose en México, ¿no? Y eso no es ninguna tontería. O sea, el hecho de que tú tengas una observación internacional de calidad y que se fije en lo que es relevante
relevante, no turismo electoral, como ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Con Yes Man, que lo que vienen es a decirle que sí al régimen. Una observación internacional real y profunda es muy importante y es una garantía de calidad en estas elecciones. Ahora, lo que se está decidiendo en México es mucho más que las elecciones de noviembre. Incluye un cronograma electoral y unas condiciones electorales a mediano plazo, que incluyen, sin duda, nuevas elecciones parlamentarias y nuevas elecciones presidenciales. Creo que eso está íntimamente ligado al destino del gobierno interino. El gobierno interino es un gobierno temporal. Un gobierno temporal en tanto tú tengas unas condiciones de legitimidad de un parlamento y unas condiciones de legitimidad de una presidencia de la República. Entonces, todo eso forma parte del mismo trade-off, del mismo proceso de negociación que se está dando en México, ¿no? O sea, que en síntesis significa suavizar las sanciones internacionales a cambio de recuperar democracia para Venezuela. Carmen Beatriz Fernández, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Lamento, los inconvenientes que tuvimos. Seguramente conversaremos en el futuro porque esto apenas lamentablemente comienza. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Mariela García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.